7 de la mañana con 41 minutos, gracias por su sintonía, también gracias a la interacción de los oyentes, siempre participativos, con sus comentarios, con sus menciones, con sus críticas, con sus aportes a este espacio informativo, a primera hora a través de Majestad FM, la soberana del aire. A los tiempos que visita nuestra mesa de trabajo, nuestra siguiente invitada, recibimos a María Caridad Vázquez. Ella es, corrígeme si estoy equivocado, es secretaria o directora del Consejo Nacional de Competencias. Secretaria Ejecutiva. Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias. Qué gusto, bienvenida, buenos días. Bienvenida, doctora. Gracias, muchas gracias Fabricio, Alexis, por la oportunidad para hablar de un tema importante para el país, ¿no? La descentralización, que sigue siendo un tema vigente, importante, y que significa para quienes estamos en territorios alejados, pues democracia, equidad territorial. ¿Cómo se encuentra la descentralización en los procesos de autonomía en el país? O sea, ¿ha avanzado o han sufrido algún tipo de retroceso en los últimos tiempos? Bueno, es un análisis que tenemos que hacerlo de manera integral. Tenemos muchos avances. Por ejemplo, a través de la fórmula de equidad territorial, los gobiernos locales duplican sus ingresos a través de la vía del presupuesto general del Estado, pero por competencias también los recursos llegan de manera automática a todos los niveles de gobierno y el país tiene un modelo de descentralización homogéneo, es decir, no se entregan las competencias a un GAD por presión política o por interés de un alcalde, de un ministro, sino que este es homogéneo, es decir, se entregan a todas las prefecturas del país, a todos los municipios del país, es progresivo, tiene fases, pero finalmente todos reciben la competencia. Pero deben tener además, digo, las capacidades logísticas, tecnológicas, administrativas para asumir esa competencia, porque qué tal que una alcaldía o una prefectura no está todavía completamente equipada para tal. Así es, por eso se hace por fases, ¿no? Ajá. Y lo que señala Alexis es importante porque en el trabajo que hemos hecho en descentralización hemos identificado que el problema mayor es justamente la inequidad en capacidades técnicas territoriales, ¿no? Ni siquiera son los recursos. Hay entidades que se quedan con los recursos, no los pueden ejecutar porque no hay capacidad técnica. Ahora, yo me pregunto tal vez, a propósito de los temas de tránsito, ¿ya todos los municipios han asumido la competencia del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial o todavía falta? Todos los municipios han asumido la competencia. ¿Los 221? Así es, pero punto seguido, no todos los municipios hacen control, porque el control se hace en aquellos municipios que tengan un número específico de habitantes, de vehículos, porque hay cantones muy pequeñitos, claro, en donde no se necesita que la Policía Nacional, que el municipio tenga sus propios agentes de tránsito, sino que la Policía Nacional lo asume, ¿no? Entonces, en este caso, quienes hacen control es un número de municipios, no todos los municipios del país, están alrededor de 26 municipios quienes en este momento están haciendo control de tránsito. Pero ¿y qué tan factible ha sido la iniciativa, doctora, de que se promuevan la conformación de mancomunidades para atender ese tipo de vicisitudes? Bueno, es digamos así, un modelo de gestión interesante e importante porque si nosotros vemos el mapa del Ecuador, tenemos municipios con 5,000 habitantes, municipios que uno al lado del otro les queda 5 minutos, es decir, un país que fue retaseado, eso sí, políticamente. Recuerden ustedes congresistas que proponían un cantón y se armaba de la noche a la mañana. Esa irresponsabilidad generó un país muy inequitativo, en donde asumir una competencia con un municipio pequeño, con pocos recursos, con un número de habitantes limitado, con un territorio enorme y poco productivo, hace que la mancomunidad integre territorios, los fortalezca y además de eso se ahorren recursos. Entonces, por ejemplo, la Mancomunidad del Norte, que agrupa alrededor de 16 municipios, tiene un gerente de la mancomunidad, tienen ordenanzas municipales comunes, comparten en el territorio ciertos controles de tránsito para que justamente no haya este bypass que ustedes nos decían al inicio del noticiero. Entonces, la mancomunidad sí ayuda, fortalece, sobre todo en territorios pequeños. ¿Cuántas mancomunidades tenemos en el Ecuador en este momento? En este momento tenemos alrededor de 28 mancomunidades, no todas son por tránsito, hay diferentes objetivos del mancomunamiento, puede ser por agua potable, por cooperación internacional, es decir, las mancomunidades se juntan de acuerdo a objetivos comunes. Es decir, sí están funcionando entonces, sí hay el interés, sí hay la disposición de los alcaldes de generar estas mancomunidades. Generalmente sí.
Cuando vienen elecciones, a veces esas mancomunidades se deshacen. Claro, me imagino, pero por Sí, eso sí. era mi pregunta. No, ¿no? A veces no. el interés político está por encima del interés común. Así es, en Europa hay mancomunidades que tienen 50 años de vida, en el Ecuador quisiéramos eso, ¿no? Pero siento que sí falta mucha cultura política, un alcalde se pelea, se sale de la mancomunidad, deja de entregar los recursos y eso lo vemos permanentemente. Nuestro rol ahí es entregar, digamos, todas las herramientas para que eso no suceda, herramientas técnicas, capacitación, fortalecimiento, y sí motivamos la formación de mancomunidades y también de consorcios. La mancomunidad es la unión de un mismo nivel de gobierno, por ejemplo, entre municipios, pero el consorcio es entre diferentes niveles de gobierno. Entonces, podemos tener un consorcio entre una prefectura, un municipio y una parroquia, que para competencias que requieren de mucha coordinación entre los niveles de gobierno, también funcionan bastante bien. Para atender qué tipo de problemáticas, digamos, es lo óptimo una mancomunidad o en este caso un consorcio. Por ejemplo, en el caso de tránsito, lo óptimo es la mancomunidad porque es un nivel municipal, pero funciona bastante bien la formación de consorcios para la competencia ambiental, por ejemplo, ¿no? Aquí la prefectura tiene la competencia, pero la coordina bastante bien con el municipio o la junta parroquial en el caso del consorcio. Ahora, ¿qué tan abiertas están las puertas de los GAT al consejo que usted lidera, doctora? Bueno, bastante. ¿Hay predisposición o no? Sí, bastante cercanos. Es decir, una de las entidades que mayor capacitación y fortalecimiento le entrega a los GATS es justamente el Consejo Nacional de Competencias, junto con el BEDE, ¿no? Dicho por los propios GATS. Nosotros no somos una entidad sancionadora, no es que destituimos alcaldes, porque a veces la ciudadanía piensa eso, ¿no? Y quiere que el Consejo de Competencias destituya alcaldes o evalúe la función de una municipalidad. Los gobiernos son autónomos, para esto hay entidades como la Contraloría, por ejemplo, así es que nosotros somos encargados de la planificación de la descentralización, del seguimiento y evaluación de las competencias y sobre todo el corazón del Consejo Nacional de Competencias es el fortalecimiento institucional. Aquí está, digamos, la parte medular de la descentralización. Como hemos vivido durante décadas en un país tan centralizado, las mayores capacidades técnicas están en Quito, Guayaquil y Cuenca. Por lo tanto, cuando nosotros queremos descentralizar una competencia, la problemática mayor es que esos técnicos, por ejemplo, la competencia de patrimonio cultural es una competencia muy delicada, muy especializada, pero no hay suficientes técnicos. El alcalde quiere llevar a cabo la protección de su patrimonio cultural y cuando busca técnicos no los encuentra, ¿no? Entonces ahora estamos con el IAEN tratando de llegar a las universidades más cercanas a esos territorios lejanos para poder tener esos técnicos y que esas capacidades se puedan compartir en todo el territorio nacional. Y recordemos que la descentralización tiene un objetivo final, es decir, más allá de todos estos procesos que son complejos en la parte legal y técnica, es muy sencillo, es como entregar los mismos derechos a todos los ciudadanos. Ciudadanos que están alejados de Quito, de Guayaquil, tienen los mismos derechos a ser atendidos por un gobierno local en todas las competencias y también por el gobierno nacional, ¿no? Entonces, a veces no tenemos esa visión de realidades distintas porque vivimos en ciudades grandes y creemos que los servicios funcionan así en todo el país y no es así, ¿no? Entonces, ese es el objetivo final, ¿no? Acercar el Estado a los territorios, en este caso, más lejanos y que no tienen los mismos accesos. ¿A usted no le preocupa la reciente decisión de la Corte Constitucional de derogar las enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015? Y me enfoco en una que tiene que ver con los procesos que estamos señalando. La enmienda a la disposición transitoria primera, numeral 9, que establecía que en el plazo máximo de 360 días se aprobarán las leyes que regule la descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno y el sistema de competencias que incorporará los procedimientos para el cálculo y distribución anual de los fondos que recibirán los gobiernos autónomos descentralizados del presupuesto general del Estado. Esta ley fijará el plazo para la conformación de regiones autónomas. Hay que recordar que la Constitución hablaba de un plazo para la conformación de regiones. Ese plazo fue derogado con la enmienda constitucional, pero ahora la enmienda fue derogada. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, eso nos da a entender que las regiones están vigentes, es decir, que
la unión de provincias podría conformar regiones. Claro, eso dice la Constitución eso dice originalmente la Constitución. vigente desde el 20 de octubre de 2008. Había un plazo, ese plazo no se cumplió, se derogó eso y ahora volvemos, digamos, al estado de cosas inicial. Al estado de cosas iniciales, al escenario inicial. Este tema, Fabricio, a más de ser un tema jurídico que vale para el análisis, es un tema muy político, es decir, discutir las regiones en el país necesita de mucha madurez política, de una cultura política distinta. Hubo un momento que sí se discutieron las regiones, recuerde usted, pero la mayoría de prefectos tenían el chip de que la región les va a permitir competir. Es decir, ¿cómo compito yo con la región de lado? Entonces se volvió una especie de sensación, más que de sensación, en una realidad de ver cuáles son mis capacidades y mis fortalezas para poder competir con la región que está al lado. ¿Entendiendo región a qué? Según la norma constitucional, ¿qué se entiende como región? A la unión de provincias. A la unión de provincias vecinas, ¿no es cierto?, que compartan territorios y fronteras. Por ejemplo, digo, no sé, voy al norte, hablo de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Imbabura, por ejemplo. Así es. Esa podría ser una región. Otra región podría ser Azuay, Cañar, Morona, Santiago, Loja o El Oro. Pero hay estas disputas regionales que son interesantes, inclusive de analizar en temas sociológicos, ¿no? Cuando discutíamos esto, Loja decía, nosotros no queremos saber nada de Cuenca. Es decir, ustedes váyanse a la región que quieran, pero con los cuencanos no queremos estar. No lo dudo. Cañar pasaba lo mismo, ¿no? En Cañar pasaba lo mismo y decía, nosotros preferimos estar con Guayas que con el Azuay. Y una cosa muy extraña que nos pasó es que había un discurso, y ahí ya más que politiquero, que nos decían que si nos juntamos al Oro, el Azuay va a tener salida al mar. Y como vamos a tener entonces salida al mar, vamos a tener, digamos, potencialidades y riquezas que nunca había tenido el Azuay. Entonces, creo que este debate no fue seriamente... Le iban a poner camarones al Montepillo. Buena idea. Este discurso yo creo que no fue tratado con toda la responsabilidad del caso, ¿no? ¿Por qué nace el tema de las regiones? Justamente por lo que hablábamos a un inicio. En un país retaseado por cantones tan pequeñitos, ¿no es cierto?, existen disparidades territoriales muy fuertes y si nosotros unimos en regiones, creamos un nivel que integra los territorios y que tiene, digamos, una visión suprarregional que podría ordenar el territorio. Pensado entonces con esa lógica, yo me uno a los territorios no para competir, sino para complementarme. Entonces, no le dejo, digamos, a Carchi solo, porque claro, habían prefectos que decían con Carchi no, porque Carchi tiene los mayores niveles de pobreza, los mayores niveles de analfabetismo, entonces no son competitivos. Carchi no queremos con Carchi. Entonces, ese pensamiento, digamos así, que dividía al Ecuador, no es el objetivo de las regiones. El objetivo de las regiones es cómo nos complementamos y hacemos que aquellas provincias más lejanas, con menor vialidad, sean fortalecidas por aquellas provincias que son más productivas, que tienen conexiones y que pueden de una u otra manera, si usted quiere, integrar o jalar a la otra provincia para elevar el nivel de vida, de la calidad de vida de la población. Me da la impresión que eso se debe a que cuando se pretendió posicionar el discurso de la autonomía no se lo hizo de la manera más adecuada. Sí, es decir, yo creo que ahí faltó mucho, ¿no? Entonces, esperemos que con esta nuevo camino que se abre, tengamos autoridades locales que discutan profundamente y responsablemente y solidariamente lo que significa la conformación de regiones en el Déjeme país. mostrarme escéptico por eso, porque, a ver, no funcionó antes, por eso la razón de la enmienda constitucional, y estamos a puertas de un proceso electoral. O sea, yo también creo yo que me muestro totalmente escéptico en este tema. Pero sin embargo, en la parte jurídica la vía está abierta, ¿no? Es decir, esa vía está expedita en ese momento. Doctora, por acá un aporte de don Byron Almeida, que es orense además, nos dicen el Alto, el Oro, los municipios están en mancomunidad por tema de los depósitos de basura. Ellos tienen un proyecto para desarrollar un lugar donde tratar el tema de los desechos, que ese es uno de los grandes temas que le preguntamos hace un par de semanas al ministro de Ambiente, que decía que el 50% de los municipios todavía tienen depósitos de cielo abierto. Es un tema pendiente que tienen los GAT municipales, el tratamiento de los desechos. Claro, el tema pendiente. Y por acá también Daniel Valareso nos dice un aporte. Agua potable y alcantarillado es sanidad. Sería mejor que la competencia sea estatal por cultura política. ¿Cuántos cantones no cuentan con este beneficio social? ¿Qué le parece esta reflexión del oyente? Bueno, aquí hay competencias que están en la Constitución. Agua potable y alcantarillado es una competencia municipal.
hay competencias que son a nivel nacional, como educación, salud, solamente por dar un ejemplo, ¿no? No podríamos, digamos, elucubrar sobre un tema que ya constitucionalmente está dado, es una competencia municipal. Y en el caso de la primera pregunta de la mancomunidad para residuos sólidos, hay una experiencia, la primera experiencia en el país, que es la mancomunidad del Cañar. Todos los municipios del Cañar en este momento hicieron una mancomunidad y tienen una planta de procesamiento de desechos. Es interesante. Entonces ellos ya no tienen nada a cielo abierto, todo lo tienen, digamos, a través de esta planta, además un proceso de reciclaje bastante intenso, y estuvimos ahí presente del Ministerio del Ambiente, el CNC, justamente para aprender de esta experiencia y poder compartir con otros municipios del país. Correcto. Y antes de que se me termine el tiempo, todos estos temas de descentralización y autonomía se van a debatir en un foro que están organizando ustedes para el próximo 4 de septiembre aquí en Quito. Cuéntenle a nuestra audiencia detalles del foro, doctora Vázquez. Así es, junto con el IAEN, el CNC y los diferentes gremios vamos a discutir justamente el modelo de descentralización en el Ecuador, cuáles han sido los avances, los principales desafíos que nos quedan, y para esto hemos invitado a varias universidades, a varios expertos en temas de descentralización, y también vamos a tener ponentes internacionales. Pueden tener más información a través de nuestra página web www.competencias.gov.es, y ahí se pueden inscribir hasta el 3 de septiembre. El 4 de septiembre iniciamos con el foro, es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el auditorio del IAEN. ¿Les preocupa que este tipo de iniciativas puedan de alguna manera tener alguna distorsión por la cercanía de las elecciones seccionales del próximo año? El foro en específico. Por ejemplo, el foro, o por ejemplo, otro tipo de iniciativas que lleva adelante el organismo que usted lidera. Bueno, siempre estamos cruzados por los tiempos electorales, ¿no? Así es cada que 2 años tenemos cada elecciones. 2 años, sí, no haríamos foros, así es que sí. Entendemos que puede existir algún interés político, pero creo que va a prevalecer justamente el análisis más académico del foro, porque lo estamos haciendo en una universidad y varios ponentes son universitarios. Correcto. Doctora, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias amable, a doctora. ustedes, muchas gracias. Por habernos visitado, a la doctora María Caridad Vázquez, ella es secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, hablando sobre descentralización y autonomías. 7:59 en la primera hora.